marido contrató abogados para dejar a su esposa sin un centavo, pero ella llegó con un invitado. El viento frío de febrero golpeaba los ventanales del elegante despacho de abogados en la zona rosa de Guadalajara. Elena Morales ajustó su abrigo negro mientras esperaba en la lujosa sala de espera, observando las obras de arte que adornaban las paredes de mármol. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la incertidumbre que la había consumido durante las últimas semanas. A los 42 años, Elena había dedicado los mejores años de su vida a ser la esposa perfecta. Cabello castaño recogido en un elegante chongo, maquillaje discreto pero impecable, y un vestido azul marino que había elegido cuidadosamente esa mañana. Después de 18 años de matrimonio con Ricardo Herrera, creía conocer a su esposo mejor que nadie, pero las últimas semanas habían demostrado que estaba completamente equivocada. Señora Herrera, el licenciado Mendoza la verá ahora, anunció la recepcionista con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Elena se levantó y caminó por el pasillo alfombrado hacia la oficina del abogado. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol. Cada paso la acercaba más a una verdad que había estado evitando enfrentar durante meses. El licenciado Patricio Mendoza era un hombre corpulento de unos 55 años, con un bigote gris perfectamente recortado y traje azul marino de marca italiana. Su oficina era una demostración de poder, escritorio de caoba, libreros llenos de códigos legales y una vista panorámica de la ciudad de Guadalajara que se extendía hasta el horizonte. Señora Herrera, tome asiento por favor, dijo Mendoza sin levantar la vista de los documentos que tenía frente a él. Tenemos mucho de qué hablar. Elena se sentó en la silla de cuero frente al escritorio, cruzó las manos sobre su bolso y esperó. El silencio se extendió durante varios minutos, mientras el abogado organizaba papeles con movimientos deliberadamente lentos. Su esposo me ha contratado para manejar los procedimientos de divorcio, comenzó Mendoza finalmente, sin mostrar ni una pizca de emoción en su voz. Es importante que entienda la situación legal en la que se encuentra. Las palabras golpearon a Elena como una bofetada. Aunque había sospechado durante semanas que algo andaba mal en su matrimonio, escuchar la confirmación oficial la dejó sin aliento. ¿Divorcio?, murmuró, su voz apenas audible. Así es. El señor Herrera ha sido muy claro respecto a sus intenciones. Ha solicitado la disolución del matrimonio por causales de incompatibilidad de caracteres, explicó Mendoza mientras hojeaba los documentos. Además, ha manifestado su intención de reclamar la totalidad de los bienes matrimoniales, basándose en que fueron adquiridos con recursos provenientes de su empresa, la cual existía antes del matrimonio. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pero yo ayudé a construir esa empresa. Trabajé día y noche junto a él durante los primeros años. Sacrifiqué mi carrera profesional para apoyarlo. Señora Herrera, interrumpió el abogado con un tono condescendiente. Lo que usted considera ayuda a la ley lo ve de manera diferente. Su esposo puede demostrar que todos los bienes están registrados a su nombre, que los recursos provienen de su empresa y que usted no tiene participación legal en ninguno de los activos. Elena sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. ¿Y mis hijos? ¿Sofía y Diego? El señor Herrera también busca la custodia completa de los menores. Argumenta que puede brindarles mejor estabilidad económica y que usted, al no tener ingresos propios ni preparación profesional actualizada, no está en condiciones de mantenerlos adecuadamente. Las lágrimas comenzaron a formar charcos en los ojos de Elena, pero se negó a dejarlas caer frente a ese hombre que la miraba como si fuera un obstáculo que remover. Esto no puede ser legal. Tengo derechos. Por supuesto que tiene derechos, señora Herrera. Por eso está aquí. Mi trabajo es explicarle cuáles son y cuáles no, respondió Mendoza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le recomiendo encarecidamente que acepte la propuesta que le voy a presentar. Su esposo está dispuesto a darle una compensación de 200,000 pesos como liquidación final, además de cubrir sus gastos de renta durante 6 meses mientras encuentra trabajo. Elena se quedó sin palabras. 200,000 pesos después de 18 años de matrimonio.
Después de criar 2 hijos, después de sacrificar sus sueños profesionales para apoyar los de Ricardo. Era una suma ridículamente baja considerando que la empresa de su esposo generaba millones de pesos al año. ¿Y si no acepto?, preguntó Elena, su voz adquiriendo una firmeza que no sabía que poseía. Entonces esto se convertirá en una batalla legal muy costosa y prolongada, que francamente usted no puede permitirse. El señor Herrera ha contratado a nuestro bufete, uno de los más prestigiosos de Guadalajara, y está preparado para utilizar todos los recursos necesarios para proteger sus intereses. Elena entendió la amenaza implícita. Ricardo no solo la estaba abandonando, sino que estaba usando su poder económico para aplastarla completamente. Había planificado cada movimiento con la precisión de un general preparando una batalla. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo Elena, poniéndose de pie. «Por supuesto. Tiene 48 horas para dar una respuesta. Después de ese plazo, procederemos con el litigio», respondió Mendoza extendiendo una tarjeta de presentación. «Si necesita asesoría legal independiente, aquí tiene el contacto de una colega que maneja casos de derecho familiar. Sus honorarios son accesibles». Elena tomó la tarjeta sin mirarla y salió de la oficina sin despedirse. En el elevador, finalmente permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Todo su mundo se había desmoronado en menos de una hora. Al llegar a la planta baja, el aire fresco de la tarde la golpeó con fuerza. Las calles de Guadalajara bullían de actividad. Vendedores ambulantes ofreciendo elotes y esquites. Ejecutivos caminando apresuradamente hacia sus oficinas. Estudiantes universitarios riéndose mientras caminaban hacia el centro histórico. La vida continuaba normalmente para todos excepto para ella. Se dirigió a su auto, un sedán Honda gris que había sido un regalo de Ricardo por su 10º aniversario. Ahora se preguntaba si también se lo quitarían. Condujo en silencio por las calles familiares de la ciudad, pasando por lugares que tenían significado en su vida matrimonial. El restaurante donde Ricardo le había propuesto matrimonio, la iglesia donde se habían casado, el parque donde habían llevado a los niños cuando eran pequeños. Llegó a su casa en Providencia, un elegante vecindario de clase media alta. La casa de 2 pisos con jardín frontal había sido su hogar durante los últimos 10 años. Ricardo había insistido en comprarla cuando su empresa comenzó a prosperar, diciendo que necesitaban un lugar que reflejara su éxito. Al abrir la puerta, encontró la casa vacía. Sofía, de 16 años, estaba en la escuela preparatoria, y Diego, de 13, tenía entrenamiento de fútbol. Normalmente este silencio la tranquilizaba, pero hoy se sentía opresivo y amenazante. Se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaron tanto que derramó el líquido sobre el mesón de granito. Mientras limpiaba el derrame, su mente corrió hacia los eventos de los últimos meses buscando señales que había ignorado. Ricardo había comenzado a llegar más tarde del trabajo, siempre con excusas creíbles. Juntas importantes, cenas de negocios, viajes de última hora. Había notado que revisaba su teléfono constantemente y lo mantenía boca abajo cuando estaba en casa. Sus conversaciones se habían vuelto superficiales, limitándose a temas logísticos sobre los niños y la casa. Pero lo que más la había preocupado era su frialdad emocional. El hombre que una vez la había cortejado con poemas escritos a mano y serenatas improvisadas, se había convertido en un extraño que compartía su cama pero no su vida. Elena subió a su habitación y se sentó frente al tocador donde guardaba sus joyas. La mayoría habían sido regalos de Ricardo: aretes de diamantes por su 10º aniversario, un collar de perlas por el nacimiento de Sofía, una pulsera de oro por el de Diego. ¿También tendría que devolver todo esto? Abrió su laptop y comenzó a investigar abogados especializados en derecho familiar. Los precios de los honorarios la desalentaron inmediatamente. Los buenos abogados cobraban entre 50,000 y 100,000 pesos solo como anticipo, dinero que no tenía. Su cuenta bancaria personal tenía apenas 15,000 pesos. Ricardo había insistido durante años en que no necesitaba trabajar, que él proveería todo lo necesario. Ahora se daba cuenta de que esta dependencia económica había sido una trampa perfectamente diseñada. El sonido de la puerta principal la sacó de sus pensamientos.
Diego llegaba del entrenamiento, sudoroso y sonriente, cargando su mochila deportiva. «Mamá, ¿adivina qué? El entrenador dice que tengo posibilidades de entrar al equipo de la Liga Estatal», gritó desde la entrada. Elena se limpió rápidamente las lágrimas y bajó las escaleras, forzando una sonrisa. «Qué maravilloso, mi amor. Cuéntame todo». Diego era la imagen de su padre. Mismo cabello negro ondulado, mismos ojos cafés expresivos, misma sonrisa contagiosa. Pero tenía la gentileza y sensibilidad de Elena, algo que siempre la había llenado de orgullo. «El entrenador dice que si sigo entrenando así, podría conseguir una beca deportiva para la universidad», continuó Diego mientras se servía un vaso de jugo de naranja. «Papá va a estar súper orgulloso». El corazón de Elena se contrajo. ¿Cómo podría explicarle a sus hijos que su padre los estaba abandonando? ¿Cómo podría decirles que su mundo estable y seguro estaba a punto de colapsar? «Cariño, ¿has hablado con tu papá últimamente?», preguntó Elena tratando de sonar casual. «No mucho. Está súper ocupado con el trabajo. Pero me dijo que este fin de semana iríamos a ver el partido de los Chivas. ¿Tú también vienes?». Elena sintió una punzada de dolor. Ricardo seguía actuando como si nada hubiera cambiado, manteniendo la fachada de padre dedicado mientras secretamente planificaba destruir a su familia. «Ya veremos, amor. Ve a bañarte que en un rato llega tu hermana y cenamos». Sofía llegó una hora después, con el drama típico de una adolescente de 16 años. Había tenido problemas con su mejor amiga por un malentendido sobre un chico. Su profesora de matemáticas había asignado un examen sorpresa y necesitaba dinero para una excursión escolar. «¿Dónde está papá?», preguntó Sofía mientras revisaba el refrigerador. «Necesito que me firme una autorización para la excursión a Tequila el próximo mes. Llegará tarde de la oficina», respondió Elena automáticamente. «Como siempre», murmuró Sofía con el desdén característico de los adolescentes. «A veces pienso que ama más su empresa que a nosotros». Las palabras de su hija fueron como una daga en el corazón de Elena. Si tan solo supiera lo cierto que era eso. Durante la cena, Elena observó a sus hijos mientras conversaban sobre sus respectivos días. Diego hablaba emocionado sobre su entrenamiento. Sofía se quejaba de sus maestros, y ambos hacían planes para el fin de semana. Era una escena tan normal, tan cotidiana, que Elena se sintió como si estuviera viendo su vida desde afuera. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento se había convertido en una mujer tan dependiente que no podía proteger a sus propios hijos? Después de la cena, ayudó a los niños con sus tareas y los mandó a dormir. Se quedó sola en la sala, esperando el regreso de Ricardo. El reloj marcaba las 10:30 cuando finalmente escuchó la llave en la cerradura. Ricardo entró como si fuera cualquier noche normal. A los 45 años, seguía siendo un hombre atractivo. Alto, complexión atlética mantenida con sesiones regulares en el gimnasio. Cabello negro apenas salpicado de canas que le daban un aire distinguido. Vestía un traje gris perfectamente cortado y una corbata de seda italiana. «Hola», dijo sin mirarla, dirigiéndose directamente hacia la cocina. «Tenemos que hablar», dijo Elena, su voz más firme de lo que se sentía. Ricardo se detuvo y finalmente la miró. Sus ojos, que una vez la habían mirado con amor y adoración, ahora la observaban con frialdad e impaciencia. «¿Sobre qué?». «Fui a ver al licenciado Mendoza hoy». Ricardo no mostró ni una pizca de sorpresa o culpa. Era como si hubiera estado esperando esta conversación. «Bien. Entonces ya sabes cuál es la situación». «¿Cuál es la situación, Ricardo? ¿Que después de 18 años de matrimonio has decidido dejarme sin nada? ¿Que quieres quitarme a mis hijos?». «No son solo tus hijos, Elena. Y no te estoy dejando sin nada. La oferta es generosa considerando las circunstancias». Elena sintió la ira surgir desde lo más profundo de ser. ¿Generosa? ¿200,000 pesos son generosos después de todo lo que hemos construido juntos? «Juntos», repitió Ricardo con una risa amarga. «Elena, seamos honestos. Yo construí este imperio. Yo trabajé día y noche. Yo tomé los riesgos. Yo cerré los contratos. Tú te quedaste en casa jugando a ser ama de casa. Yo crié a tus hijos. Yo mantuve esta casa funcionando mientras tú perseguías tus sueños.
Yo renuncié a mi carrera profesional para apoyarte. Y yo te mantuve durante 18 años. Te di esta casa, esta vida, todo lo que tienes. Ahora es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Elena lo miró como si fuera un extraño. ¿Dónde estaba el hombre que le había prometido amor eterno? ¿El que había llorado cuando nacieron sus hijos? ¿El que le había dicho que ella era su mundo? ¿Hay alguien más?, preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta por la forma en que Ricardo desvió la mirada. Eso no viene al caso. Por supuesto que viene al caso. ¿Por eso quieres deshacerte de nosotros tan rápido? ¿Para empezar una nueva vida con ella? Ricardo se acercó a Elena, y por un momento ella pensó que finalmente mostraría algo de la emoción del hombre que había amado. Pero cuando habló, su voz era fría como el hielo. Elena, esto va a pasar de una manera u otra. Puedes hacerlo fácil y aceptar la oferta, o puedes hacerlo difícil y terminar con mucho menos. Tú decides. Con esas palabras, Ricardo subió las escaleras, dejando a Elena sola en la sala con su mundo destruido a sus pies. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, escuchando la respiración regular de Ricardo a su lado, preguntándose cómo había llegado a compartir cama con un extraño. Su mente corrió una y otra vez por los eventos del día, buscando desesperadamente una salida de la pesadilla en la que se había convertido su vida. A las 3 de la madrugada, decidió levantarse y hacer té de manzanilla. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuchó el teléfono de Ricardo vibrar sobre la mesa de noche. Sin pensarlo 2 veces, subió silenciosamente las escaleras. Ricardo dormía profundamente, roncando ligeramente. Elena tomó el teléfono y vio un mensaje de texto de un número no guardado. Mi amor, no puedo esperar a que todo esto termine para que podamos estar juntos oficialmente. Te amo, Valentina. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Valentina. Ahora tenía nombre la mujer que había destruido su matrimonio. Sin hacer ruido, revisó más mensajes. Había cientos de ellos, algunos subidos de tono, otros hablando de planes futuros, viajes, incluso menciones de una casa que Ricardo había comprado para ella. Las lágrimas corrieron silenciosamente por las mejillas de Elena, mientras leía mensaje tras mensaje, que confirmaban que su matrimonio había sido una mentira durante meses, quizás años. Ricardo no solo la había traicionado, sino que había estado planeando meticulosamente su salida mientras fingía ser el esposo dedicado. Regresó a la cocina con el corazón roto, pero con una nueva determinación. No se rendiría sin luchar. No permitiría que Ricardo destruyera a su familia tan fácilmente. Tenía que encontrar una manera de proteger a sus hijos y recuperar lo que les pertenecía por derecho. Pero mientras tomaba su té en la soledad de la madrugada, Elena se sentía completamente sola y sin recursos. ¿Cómo podría una ama de casa sin dinero ni contactos legales luchar contra un empresario exitoso con los mejores abogados de la ciudad? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba, de la forma más inesperada posible. El amanecer del viernes llegó gris y nublado, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de Elena. Había dormido apenas 2 horas después de descubrir los mensajes de Valentina, y su rostro mostraba las huellas del cansancio y la angustia. Ricardo ya se había marchado cuando ella despertó, dejando solo el aroma de su colonia cara flotando en el aire del dormitorio. Elena se dirigió a la cocina para preparar el desayuno de sus hijos, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Sofía bajó las escaleras arrastrando los pies, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño, mientras Diego apareció ya vestido con su uniforme escolar, silbando una canción que había escuchado en la radio. «Buenos días, mamá», murmuró Sofía mientras se servía un vaso de jugo de naranja. «¿Dónde está papá? Necesito que me firme esa autorización». Se fue temprano a una junta, mintió Elena, volteándose hacia la estufa para que sus hijos no vieran las lágrimas que amenazaban con brotar. «Deja la autorización en su estudio y se la firmaré yo como tutor adicional». Diego terminó rápidamente su cereal y se despidió con un beso en la mejilla. «Hoy tengo entrenamiento extra después de clases. El entrenador quiere prepararnos para el torneo regional». «Ten cuidado, mi amor», respondió Elena,
abrazándolo un poco más fuerte de lo usual. Después de que los niños se marcharon a la escuela, Elena se quedó sola en la casa que ya no se sentía como un hogar. Cada objeto, cada fotografía familiar colgada en las paredes, cada recuerdo plasmado en esos espacios, ahora le dolía como una herida abierta. Se dirigió al estudio de Ricardo, un lugar que normalmente respetaba como su espacio privado. Las paredes estaban forradas de libros de negocios, diplomas y reconocimientos profesionales. El escritorio de caoba estaba meticulosamente organizado, con una computadora de última generación y varios archiveros cerrados con llave. Elena comenzó a buscar cualquier documento que pudiera ayudarla a entender mejor la situación financiera de la familia. Revisó cajones, pero la mayoría estaban cerrados. En el único cajón abierto encontró facturas recientes, extractos bancarios de cuentas que desconocía y correspondencia legal de varios bufetes de abogados. Su corazón se aceleró cuando encontró una carta del Banco Santander fechada 2 semanas atrás. Era una confirmación de transferencia por 2.5 millones de pesos de una de las cuentas comerciales de Ricardo a una cuenta personal, a nombre de Valentina Rosales. Elena fotografió el documento con su teléfono, sus manos temblando por la ira y la incredulidad. Siguió buscando y encontró más evidencia perturbadora: recibos de una joyería exclusiva en Polanco por un anillo de compromiso de 150,000 pesos, comprado apenas un mes atrás, contratos de arrendamiento de un departamento de lujo en Puerto Vallarta, a nombre de Valentina, reservaciones de viajes a Europa para 2 personas, programados para el próximo mes. Elena sintió náuseas. Mientras ella se preocupaba por el futuro de sus hijos y luchaba por mantener unida a su familia, Ricardo había estado gastando millones en su amante y planificando una nueva vida sin ellos. El teléfono de la casa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era María, su mejor amiga desde la universidad, la única persona que sabía sobre los problemas matrimoniales que Elena había comenzado a sospechar. «Elena, mi amor, ¿cómo estás? Ayer me quedé preocupada después de nuestra conversación». Elena no pudo contener más las lágrimas. «María, es peor de lo que pensé. Ricardo me quiere dejar sin nada. Contrató abogados, hay otra mujer, y yo no sé qué hacer». «¿Qué? No puede ser. Ese canalla. Elena, ven a mi oficina ahora mismo. Tengo un cliente que es abogado especialista en divorcios. Es el mejor que conozco y le debo varios favores. Vamos a arreglar esto». María trabajaba como contadora en una firma establecida en el centro de Guadalajara. Durante los años de universidad, había sido la amiga que siempre tenía un plan, la que resolvía problemas cuando todos los demás se daban por vencidos. Si alguien podía ayudarla, era ella. Elena se vistió rápidamente con un traje sastre negro que le daba una apariencia más seria y profesional. Tomó las fotografías de los documentos que había encontrado y se dirigió al centro de la ciudad. La oficina de María estaba ubicada en un edificio histórico, restaurado cerca de la catedral. Elena llegó media hora después, y María la esperaba en la recepción con una expresión de preocupación mezclada con determinación. «Te ves terrible, Elena. Pero no te preocupes, vamos a salir de esta», dijo María, abrazándola fuertemente. María Fernández era una mujer de 41 años, divorciada, madre de una hija adolescente y una de las contadoras más respetadas de Guadalajara. Había pasado por su propio divorcio difícil 5 años atrás y había salido fortalecida de la experiencia. Su cabello rubio corto enmarcaba un rostro determinado, y sus ojos verdes brillaban con la inteligencia de alguien que había aprendido a luchar por lo que quería. «El licenciado Ramírez está esperándonos en la sala de juntas. Es un poco rudo, pero es el mejor abogado de derecho familiar de la ciudad. Ha ganado casos imposibles contra los bufetes más poderosos». Subieron al 3er piso y entraron a una sala de juntas modesta pero profesional. Sentado a la cabeza de una mesa de vidrio estaba un hombre de unos 50 años, complexión media, cabello gris perfectamente peinado y una expresión seria que inspiraba confianza. Vestía un traje gris oscuro y tenía frente a él una carpeta llena de notas. «Señora Herrera, soy el licenciado Eduardo Ramírez. María me ha contado un poco sobre su situación, pero necesito que me dé todos los detalles».
Elena pasó la siguiente hora relatando todo lo que había sucedido: la reunión con el licenciado Mendoza, la amenaza de perder la custodia de sus hijos, la ridícula oferta de compensación y la evidencia que había encontrado sobre la relación extramarital de Ricardo y sus gastos secretos. El licenciado Ramírez escuchó atentamente, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos y detalles legales. Cuando Elena terminó su relato, él permaneció en silencio durante varios minutos, revisando sus notas. Señora Herrera, su situación es compleja pero no imposible. Su esposo y sus abogados están cometiendo varios errores que podemos aprovechar, comenzó Ramírez con voz firme. Primero, el régimen de bienes bajo el cual se casaron. ¿Recuerda si firmaron capitulaciones matrimoniales? Elena negó con la cabeza. No recuerdo haber firmado nada especial cuando nos casamos. Solo los documentos normales en el registro civil. Excelente. Eso significa que se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, lo que implica que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad de ambos cónyuges, independientemente de quién los haya pagado. Elena sintió un rayo de esperanza. ¿Eso significa que tengo derecho a la mitad de todo? Más que eso, la evidencia que me ha mostrado sobre las transferencias de dinero a su amante constituye dilapidación del patrimonio familiar. Su esposo ha estado utilizando recursos de la sociedad conyugal para beneficiar a un tercero, lo cual es una violación grave de sus obligaciones matrimoniales. María se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan grave, licenciado? Lo suficientemente grave como para que Elena pueda reclamar no solo la mitad de los bienes, sino también una compensación por daños morales y la devolución de todo el dinero que Ricardo ha gastado en su amante, explicó Ramírez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Además, estas acciones demuestran que Ricardo no es apto para tener la custodia completa de los menores. Elena sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Pero ¿cómo vamos a probarlo todo? Los abogados de Ricardo dijeron que yo no tengo recursos para pelear contra ellos. Ahí es donde se equivocan. Primero, vamos a solicitar medidas precautorias para congelar todas las cuentas bancarias y evitar que siga dilapidando el patrimonio. Segundo, vamos a demandar por violencia económica y dilapidación de bienes. Tercero, vamos a conseguir que un contador forense revise todas las finanzas de la empresa para determinar el verdadero valor del patrimonio familiar. ¿Cuánto va a costar todo esto?, preguntó Elena con preocupación. Normalmente mis honorarios serían de 150,000 pesos como anticipo, pero María me ha ayudado mucho a lo largo de los años, y además su caso es tan sólido que estoy seguro de que vamos a ganar. Acepto trabajar con honorarios de éxito. No paga nada ahora, pero cuando ganemos, me quedo con el 25% de lo que recuperemos. Elena miró a María con gratitud. Sabía que su amiga había hecho algo especial para conseguir este arreglo. Hay algo más, continuó Ramírez. Necesitamos actuar rápido. Voy a solicitar una orden de restricción temporal para evitar que Ricardo disponga de más bienes, y vamos a presentar la demanda de divorcio por nuestra cuenta, alegando abandono de hogar y dilapidación del patrimonio. ¿Abandono de hogar? Pero Ricardo todavía vive en la casa, objetó Elena. Abandono no solo es físico, señora Herrera, también es emocional y económico. Un hombre que gasta millones en su amante mientras planea dejar a su esposa sin recursos, está abandonando sus obligaciones familiares. Durante las siguientes 2 horas, Ramírez explicó la estrategia legal en detalle. Elena tendría que prepararse para una batalla que podría durar varios meses, pero por primera vez en días, se sentía como si tuviera una oportunidad real de proteger a sus hijos y recuperar lo que les pertenecía. Cuando salieron de la oficina, María insistió en invitar a Elena a comer. Fueron a un pequeño restaurante cerca de la catedral, especializado en comida tapatía tradicional. Elena, hay algo que tengo que decirte, comenzó María mientras esperaban sus platillos. He estado investigando un poco sobre Ricardo y su empresa. ¿Qué tipo de investigación? Tengo clientes en el sector de la construcción, y algunos de ellos han trabajado con la empresa de Ricardo. Hay rumores sobre irregularidades en algunos de sus contratos gubernamentales. Elena sintió un escalofrío.
¿Qué tipo de irregularidades? Sobrefacturación, uso de materiales de menor calidad de los especificados, pagos a funcionarios públicos para acelerar permisos. Nada confirmado, pero si es cierto, podría ser evidencia adicional para tu caso. ¿Crees que Ricardo esté haciendo algo ilegal? María suspiró. No lo sé con certeza, pero el dinero que está gastando en Valentina tiene que venir de algún lado. Y si está manipulando los libros de la empresa para ocultar ingresos del divorcio, eso también es un delito. Elena se quedó pensativa. El Ricardo que ella conocía era ambicioso y a veces despiadado en los negocios, pero nunca había sospechado que pudiera estar involucrado en actividades ilegales. ¿Qué sugieres que haga? Por ahora nada. Deja que el licenciado Ramírez maneje el aspecto legal del divorcio, pero mantén los ojos abiertos. Si encontramos evidencia sólida de actividades ilegales, eso podría cambiar completamente el panorama. Después del almuerzo, Elena regresó a casa sintiéndose más esperanzada de lo que había estado en semanas. Tenía un plan, tenía un abogado competente y tenía una mejor comprensión de sus derechos legales. Sofía y Diego llegaron de la escuela con su energía habitual. Elena los ayudó con sus tareas, preparó la cena y trató de mantener la rutina normal mientras procesaba internamente todos los eventos del día. Ricardo llegó a casa pasadas las 9 de la noche, más tarde de lo usual. Elena notó que parecía tenso y preocupado, muy diferente de la confianza arrogante que había mostrado la noche anterior. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Elena, tratando de sonar casual. Complicado. Algunos problemas en la oficina, respondió Ricardo sin dar detalles. Elena se preguntó si los problemas tenían que ver con las medidas precautorias que Ramírez había mencionado. Su abogado había dicho que actuarían rápido, pero no esperaba resultados tan pronto. Después de la cena, mientras Ricardo se encerraba en su estudio para hacer llamadas telefónicas, Elena subió a revisar a los niños. Encontró a Sofía haciendo tarea en su habitación, rodeada de libros y papeles. «Mamá, ¿está todo bien entre tú y papá?», preguntó Sofía de repente sin levantar la vista de su libro de química. Elena sintió que el corazón se le encogía. «¿Por qué preguntas eso, cariño?». «No sé. Últimamente ustedes casi no se hablan. Y cuando lo hacen, hay como una tensión rara en el aire. Además, papá está súper estresado y tú te ves triste». Elena se sentó en la cama junto a su hija. A los 16 años, Sofía era mucho más perceptiva de lo que Elena había creído. Su hija había heredado los ojos expresivos de Ricardo, pero tenía la sensibilidad emocional de Elena. «Los adultos a veces pasamos por momentos difíciles, mi amor. Pero quiero que sepas que sin importar lo que pase, tu papá y yo siempre te vamos a amar y siempre vamos a estar aquí para ti y para Diego». Sofía finalmente levantó la vista, y Elena pudo ver preocupación genuina en sus ojos. ¿Se van a divorciar? La pregunta directa tomó a Elena por sorpresa. Había subestimado la capacidad de observación de su hija. «No sé qué va a pasar, Sofía, pero si algo cambia en nuestra familia, te prometo que serás la primera en saberlo. Y te prometo que vamos a enfrentar cualquier cosa juntos». Sofía asintió y abrazó a su madre. «Te quiero, mamá. Yo también te quiero, mi amor. Más de lo que puedes imaginar». Elena salió de la habitación de Sofía con el corazón pesado. Sus hijos ya estaban percibiendo que algo andaba mal, y pronto tendría que encontrar la manera de explicarles una situación que ella misma apenas estaba comenzando a entender. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elena escuchó a Ricardo hablando por teléfono en su estudio. Su voz sonaba agitada, y ocasionalmente elevaba el tono, algo poco usual en él. Elena se acercó silenciosamente a la puerta para tratar de escuchar. «No puede ser. ¿Cómo supo sobre las cuentas?», decía Ricardo. «Necesito que congeles todas las transferencias hasta que resolvamos esto». «¿Qué tanto sabe el abogado?». «Esto es un desastre, Patricio». Elena sintió una satisfacción amarga al darse cuenta de que las medidas legales de Ramírez ya estaban teniendo efecto. Ricardo no se veía tan seguro y controlado como la noche anterior. La conversación continuó durante varios minutos más, pero Ricardo bajó la voz y Elena no pudo escuchar más detalles. Cuando finalmente subió a la habitación, Elena ya estaba acostada fingiendo dormir. Ricardo se acostó sin decir palabra, pero Elena pudo sentir su tensión
Se quedó despierto durante horas, moviéndose inquieto en la cama, levantándose ocasionalmente para revisar su teléfono. Por primera vez en semanas, Elena logró dormir profundamente. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero ya no se sentía indefensa. Tenía herramientas para luchar, tenía un plan, y tenía la determinación de proteger a sus hijos sin importar el costo. Lo que no sabía era que al día siguiente recibiría una visita que cambiaría completamente el curso de su batalla legal y le daría acceso a información que ni siquiera había imaginado que existía. Al amanecer del sábado, Elena despertó con una sensación de propósito que no había experimentado en años. Era hora de dejar de ser la víctima y comenzar a ser la luchadora que sus hijos necesitaban que fuera. El sábado amaneció despejado en Guadalajara, con ese sol brillante característico de febrero que prometía un día cálido después de las lluvias de la semana anterior. Elena despertó temprano, sintiéndose más descansada de lo que había estado en días. A pesar de que Ricardo había pasado la noche inquieto a su lado, levantándose varias veces para revisar su teléfono y hacer llamadas susurradas. Preparó el desayuno mientras los niños aún dormían, disfrutando de esos momentos de silencio matutino que le permitían organizar sus pensamientos. Había quedado de reunirse con el licenciado Ramírez el lunes para revisar los primeros resultados de las medidas precautorias, pero por primera vez en semanas se sentía con control sobre su situación. Diego fue el primero en bajar, ya vestido con su uniforme de fútbol para el entrenamiento especial de fin de semana. Su energía juvenil llenó inmediatamente la cocina mientras devoraba un plato de huevos rancheros que Elena había preparado. «Mamá, el entrenador dice que hoy van a venir algunos scouts de equipos universitarios a vernos jugar», comentó Diego emocionado, untando mantequilla en una tostada. «¿Crees que papá pueda venir a verme?» Elena sintió una punzada de dolor al ver la esperanza en los ojos de su hijo. «No sé si pueda, mi amor. Tiene mucho trabajo últimamente. Siempre tiene mucho trabajo», murmuró Diego, y Elena detectó una nota de resentimiento en su voz que le preocupó. Sofía apareció una hora después, envuelta en una bata rosada y con el cabello revuelto, dirigiéndose directamente hacia la cafetera con la determinación de alguien que no puede funcionar sin cafeína. «Buenos días, familia», saludó con sarcasmo mientras se servía una taza humeante. «¿Dónde está el padre ausente esta mañana?» «Sofía, no hables así de tu papá», la reprendió Elena automáticamente, aunque internamente entendía la frustración de su hija. «¿Por qué no? Es la verdad. Últimamente es como si fuéramos huéspedes en su hotel personal», replicó Sofía sentándose en el desayunador con su café. Elena se dio cuenta de que sus hijos habían comenzado a notar el distanciamiento de Ricardo mucho antes de que ella se enterara del divorcio. La culpa la invadió al pensar en todo el tiempo que había pasado tratando de mantener una fachada de familia perfecta, mientras ignoraba las señales obvias de que algo estaba profundamente mal. Ricardo apareció en la cocina vestido con ropa deportiva de marca, con la apariencia de alguien que se dirigía al gimnasio. Su rostro mostraba las huellas de una mala noche, ojeras marcadas y una tensión en la mandíbula que Elena había aprendido a reconocer como señal de estrés extremo. «Buenos días», murmuró sin hacer contacto visual con nadie, dirigiéndose directamente hacia la cafetera. «Papá, ¿vas a venir a mi entrenamiento hoy? ¿Van a estar los scouts universitarios?», preguntó Diego con esperanza. Ricardo se detuvo con la taza a medio camino hacia sus labios. «Tengo cosas importantes que hacer hoy, hijo. Quizás la próxima vez». El rostro de Diego se desplomó. «Siempre dices la próxima vez. No me hables en ese tono, Diego. Trabajo para darles todo lo que tienen», respondió Ricardo con más dureza de la necesaria. «Lo que tenemos es un papá que nunca está aquí», murmuró Sofía, pero lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Ricardo se volvió hacia su hija con una expresión que Elena no había visto antes. Una mezcla de culpa y irritación que lo hacía parecer vulnerable y peligroso al mismo tiempo. «Cuando tengas que pagar una hipoteca, colegiaturas y mantener una familia, entonces puedes opinar sobre mis prioridades», espetó. Elena sintió que tenía que intervenir antes de que la situación escalara. «Ricardo, los niños solo quieren pasar tiempo contigo.
Y yo quiero pasar tiempo con ellos, pero tengo responsabilidades que ustedes no entienden, respondió, dirigiendo su frustración hacia Elena. Hay situaciones complicadas en el trabajo que requieren mi atención inmediata. Elena sabía que las situaciones complicadas probablemente tenían que ver con las medidas legales que Ramírez había implementado, pero no podía decir nada frente a los niños. Ricardo terminó su café rápidamente y se dirigió hacia la puerta. Regreso en la noche. No me esperen para cenar. Después de que se marchó, un silencio incómodo se instaló en la cocina. Elena miró a sus hijos y se dio cuenta de que el daño emocional que Ricardo estaba causando iba mucho más allá de los aspectos legales del divorcio. ¿Están bien?, preguntó Elena suavemente. Diego se encogió de hombros. Ya me acostumbré. De todas formas, no necesito que esté ahí para jugar bien. Sofía fue más directa. Mamá, ¿qué está pasando realmente? Y no me digas que son solo problemas de trabajo. Papá está raro desde hace meses. Elena se debatió entre mantener la pretensión o comenzar a preparar a sus hijos para lo que se avecinaba. Decidió optar por un término medio. Su papá y yo estamos pasando por algunos problemas, y él está muy estresado. Pero quiero que sepan que los amamos mucho y que vamos a resolver las cosas de la mejor manera posible. Sofía la miró con la sabiduría precoz de una adolescente que había crecido demasiado rápido. ¿Se van a separar? Elena respiró profundamente. Es posible, pero si eso pasa no va a cambiar el amor que sentimos por ustedes, y vamos a asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan. Diego levantó la vista de su plato. ¿Vamos a tener que mudarnos? No lo sé todavía, mi amor, pero sea lo que sea que pase, vamos a enfrentarlo juntos como familia. Después de que los niños se marcharon a sus respectivas actividades, Elena se quedó sola en la casa nuevamente. Decidió usar el tiempo para organizar mejor los documentos que había encontrado y hacer una lista de todas las preguntas que quería hacerle a Ramírez el lunes. Estaba revisando los extractos bancarios en el estudio de Ricardo cuando el timbre de la puerta la sobresaltó. No esperaba visitas y por un momento consideró no abrir. Pero el timbre sonó insistentemente, seguido de golpes educados pero firmes en la puerta. Se acercó a la ventana y vio a un hombre de mediana edad parado en el porche delantero. Vestía un traje gris modesto pero bien cortado, y llevaba un maletín de cuero. Algo en su postura le transmitió que no era un vendedor ni alguien con intenciones maliciosas. Elena abrió la puerta con cautela, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «¿Señora Elena Morales de Herrera?», preguntó el hombre con voz firme pero amable. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Carlos Mendizábal. Soy contador público certificado y auditor forense. Necesito hablar con usted sobre algunos asuntos relacionados con la empresa de su esposo». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Es usted policía?» «No, señora. Trabajo para una firma de auditoría independiente. Estamos investigando algunas irregularidades en contratos gubernamentales, y su nombre apareció en algunos documentos como beneficiaria de ciertas transacciones». Elena quitó la cadena y abrió la puerta completamente. Carlos Mendizábal era un hombre de aproximadamente 45 años, de estatura media, con cabello castaño salpicado de canas y ojos inteligentes detrás de unos lentes de montura metálica. Su apariencia inspiraba confianza profesional. «Pase, por favor. ¿Quiere un café?» «Se lo agradecería mucho», respondió Mendizábal, siguiendo a Elena hacia la sala. Mientras Elena preparaba café en la cocina, su mente corrió con 1000 posibilidades. ¿Qué tipo de irregularidades? ¿Cómo estaba involucrada ella? ¿Esto podría afectar el proceso de divorcio? Regresó a la sala con una bandeja de café y encontró a Mendizábal observando discretamente las fotografías familiares que adornaban las mesas laterales. «Hermosa familia», comentó al recibir su taza. «Gracias. Ahora dígame, ¿de qué se trata todo esto?» Mendizábal sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre la mesa de centro. «Señora Herrera, durante los últimos 6 meses, mi firma ha estado auditando varios contratos de construcción otorgados por el gobierno del estado. Hemos encontrado evidencia de sobrefacturación sistemática, uso de materiales de calidad inferior y pagos irregulares a funcionarios públicos». Elena sintió un escalofrío.
¿Y qué tiene que ver esto conmigo? La empresa de su esposo, Constructora Herrera y Asociados, ha sido una de las principales beneficiarias de estos contratos. Pero lo más interesante es que hemos descubierto una red compleja de cuentas bancarias y empresas fantasma que han sido utilizadas para ocultar las ganancias ilegales. Mendizábal sacó varios documentos de la carpeta y los extendió sobre la mesa. Elena pudo ver estados de cuenta, contratos y lo que parecían ser órdenes de transferencia bancaria. Su nombre aparece como beneficiaria y firmante autorizada en varias de estas cuentas, señora Herrera. Según nuestros registros, usted ha estado recibiendo depósitos regulares por cantidades significativas durante los últimos 3 años. Elena se quedó sin palabras. Eso es imposible. Yo no tengo cuentas bancarias aparte de la cuenta familiar básica. Ni siquiera tengo tarjetas de crédito propias. Eso es lo que esperábamos que dijera, respondió Mendizábal con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Creemos que su esposo ha estado utilizando su identidad para crear estas cuentas sin su conocimiento, probablemente utilizando copias de sus documentos personales. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies nuevamente. ¿Está diciendo que Ricardo ha estado cometiendo fraude usando mi nombre? Es una posibilidad muy real. Hemos visto casos similares donde un cónyuge utiliza la identidad del otro para ocultar activos o blanquear dinero. La pregunta es, ¿usted sabía algo sobre esto? Por supuesto que no. Ni siquiera sabía que Ricardo tenía problemas legales hasta hace pocos días cuando me enteré de que quiere divorciarse. Mendizábal tomó notas mientras Elena hablaba. Cuénteme sobre el divorcio. ¿Ha sido una decisión mutua? Elena le relató toda la historia. La reunión con el licenciado Mendoza, la ridícula oferta de compensación, el descubrimiento de la amante y su reciente contratación del licenciado Ramírez para defenderse. Interesante, murmuró Mendizábal. El timing no es casualidad. Su esposo probablemente se enteró de que la investigación estaba avanzando y decidió divorciarse para proteger los activos y minimizar su exposición legal. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se divorcian y usted acepta una liquidación pequeña, él puede argumentar que ya no tiene obligaciones financieras hacia usted. Además, si las autoridades descubren las cuentas a su nombre, él puede alegar que usted era cómplice o que actuó de manera independiente. Elena sintió náuseas. ¿Podría ir a la cárcel por algo que no hice? Es poco probable si podemos demostrar que no tenía conocimiento de estas transacciones. Pero necesitamos su cooperación para construir un caso sólido contra su esposo. ¿Qué tipo de cooperación? Mendizábal se inclinó hacia adelante. Necesitamos acceso a los documentos financieros de su esposo, grabaciones de conversaciones donde admita sus actividades ilegales, y cualquier evidencia que pueda tener sobre sus métodos de operación. Elena pensó en los documentos que había encontrado en el estudio de Ricardo, las transferencias a Valentina, y las conversaciones telefónicas que había escuchado parcialmente. Tengo algunos documentos que encontré en su estudio, y creo que puedo conseguir más información. Pero necesito garantías de que esto no va a perjudicar a mis hijos. Señora Herrera, si su esposo ha estado lavando dinero usando su identidad, sus hijos ya están en riesgo. Cuando las autoridades intervengan, todos los activos relacionados con actividades ilegales serán confiscados. Es mejor que actuemos ahora para proteger los bienes legítimos de la familia. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, tratando de procesar toda la información. Su vida se había complicado exponencialmente en cuestión de minutos. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, preguntó finalmente. Conservadoramente, estimamos que su esposo ha desviado entre 15 y 20 millones de pesos durante los últimos 3 años, pero podría ser mucho más. Elena se volvió hacia Mendizábal con incredulidad. ¿20 millones de pesos? ¿Y él me quiere dar 200,000 como liquidación? Ahora entiende por qué es tan urgente que actuemos rápido. Su esposo está tratando de proteger estos activos ilegales mientras la deja a usted con las migajas. Elena regresó a su asiento, su mente corriendo con las implicaciones de todo lo que había escuchado. ¿Qué necesita que haga? Mendizábal sacó una grabadora digital pequeña de su maletín. Primero necesito que me ayude a documentar todo lo que sabe sobre las actividades de su esposo. Segundo, necesito que trate de obtener más información cuando él esté en casa. Y tercero,
Necesito que coordine conmigo antes de tomar cualquier acción legal adicional. Ya contraté un abogado para el divorcio. Está bien, pero necesita informarle sobre esta situación inmediatamente. Esta investigación criminal podría cambiar completamente su posición en el divorcio. Durante la siguiente hora, Elena compartió con Mendizábal todo lo que sabía sobre los negocios de Ricardo, incluyendo los nombres de sus socios, los proyectos en los que había trabajado y los cambios de comportamiento que había notado en los últimos años. Una cosa más, señora Herrera, dijo Mendizábal mientras guardaba sus documentos. Es muy importante que actúe con normalidad cuando su esposo esté en casa. No puede sospechar que usted sabe algo sobre la investigación. ¿Por qué? Porque si se siente acorralado, podría hacer algo drástico. Transferir más dinero al extranjero, destruir evidencia, o incluso tratar de culparla a usted más directamente de las actividades ilegales. Elena sintió un escalofrío de miedo. ¿Cree que podría ser peligroso? Probablemente no físicamente, pero sí financieramente. Un hombre que ha robado millones de pesos y está enfrentando la posibilidad de la cárcel puede tomar decisiones muy irracionales. Mendizábal le entregó una tarjeta de presentación con varios números de teléfono. Puede llamarme a cualquier hora del día o de la noche si necesita ayuda o si descubre algo importante. Y recuerde, mantenga esta conversación completamente confidencial hasta que hablemos nuevamente. Después de que Mendizábal se marchó, Elena se quedó sentada en la sala, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Su esposo no solo la había traicionado emocionalmente, sino que había estado cometiendo delitos graves y usando su identidad para hacerlo. Se dirigió al estudio de Ricardo con una determinación renovada. Ahora sabía exactamente qué buscar. Comenzó a fotografiar sistemáticamente todos los documentos que pudo encontrar. Contratos, facturas, correspondencia, extractos bancarios y cualquier papel que tuviera números o firmas. En el último cajón del escritorio, encontró una carpeta marcada como Personal Confidencial. Dentro había copias de su acta de nacimiento, su credencial de elector y otros documentos de identidad que Ricardo había estado utilizando para abrir cuentas a su nombre. También encontró contratos de varias empresas que no reconocía: Desarrollos Inmobiliarios del Pacífico, Constructora Azteca Internacional, Inversiones y Bienes Raíces Tapatía. Todas tenían su firma, pero Elena estaba segura de que nunca había firmado esos documentos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de María. ¿Cómo estás? ¿Necesitas que te acompañe a algún lado hoy? Elena consideró contarle a su amiga sobre la visita de Mendizábal, pero recordó la advertencia sobre mantener la información confidencial. En su lugar, escribió: Estoy bien. Te llamo más tarde. Pasó el resto de la tarde organizando toda la evidencia que había recopilado, tanto los documentos relacionados con Valentina como los nuevos hallazgos sobre las actividades ilegales. Creó copias digitales de todo y las guardó en una cuenta de correo electrónico nueva que abrió específicamente para este propósito. Diego regresó del entrenamiento con noticias emocionantes. Uno de los scouts universitarios había mostrado interés en él y quería programar una reunión con sus padres. Elena celebró con su hijo, pero internamente se preocupó por cómo los problemas legales de Ricardo podrían afectar las oportunidades futuras de Diego. Sofía llegó más tarde después de pasar el día con amigas en el centro comercial. Elena notó que su hija la observaba más atentamente de lo usual, como si estuviera tratando de leer algo en su expresión. «Mamá, ¿estás segura de que todo está bien? Te ves diferente», comentó Sofía mientras cenaban. «Solo estoy cansada, mi amor. Ha sido una semana larga». Ricardo no regresó hasta muy tarde, pasadas las 11 de la noche. Elena fingió estar dormida cuando él entró a la habitación, pero pudo escuchar que hablaba por teléfono en susurros antes de acostarse. El domingo transcurrió con una tensión palpable en la casa. Ricardo evitó a toda la familia, encerrándose en su estudio y haciendo llamadas constantes. Cuando Elena intentó hablar con él sobre asuntos domésticos rutinarios, él respondió con monosílabos y irritación. Durante la cena familiar del domingo, que tradicionalmente había sido un momento de conexión para la familia, Ricardo apenas participó en la conversación. Los niños intercambiaron miradas preocupadas,
y Elena se dio cuenta de que ya no podía mantener la pretensión de normalidad por mucho más tiempo. Esa noche, mientras Ricardo dormía, Elena escuchó su teléfono vibrar repetidamente. Pudo ver la pantalla iluminarse varias veces, pero no se atrevió a revisarlo nuevamente después de la vez anterior. El lunes llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Elena tenía programadas reuniones con el licenciado Ramírez en la mañana y otra llamada con Mendizábal en la tarde. Sabía que las próximas horas podrían determinar el curso de toda su vida futura. Después de despedir a los niños para la escuela, se vistió cuidadosamente con un traje sastre azul marino que le daba una apariencia profesional y seria. Revisó una vez más todos los documentos que había recopilado, organizándolos en carpetas separadas según su relevancia para el divorcio versus la investigación criminal. Mientras conducía hacia el centro de la ciudad, Elena reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en menos de una semana. 7 días atrás, su mayor preocupación era planificar el cumpleaños número 17 de Sofía. Ahora se encontraba en el centro de una investigación criminal y luchando por su supervivencia financiera y la custodia de sus hijos. Pero por primera vez en años, se sentía completamente despierta y viva. Ya no era la esposa pasiva que esperaba que otros tomaran decisiones por ella. Se había convertido en una mujer que luchaba activamente por proteger a su familia y recuperar lo que le pertenecía. La oficina del licenciado Ramírez bullía de actividad cuando Elena llegó. Había varios asistentes legales revisando documentos, y pudo escuchar conversaciones telefónicas intensas desde las oficinas interiores. Señora Herrera, justo a tiempo. La saludó Ramírez con una sonrisa que mezcla satisfacción profesional con anticipación. Tenemos noticias muy interesantes que discutir. Elena siguió a Ramírez hasta su oficina, notando que había más papeles sobre su escritorio que la última vez. El abogado cerró la puerta y le indicó que se sentara. Antes de comenzar con mis noticias, ¿hay algo nuevo que necesite contarme?, preguntó Ramírez observándola atentamente. Elena respiró profundamente. Había decidido durante el trayecto que necesitaba contarle sobre la visita de Mendizábal, a pesar de la advertencia sobre confidencialidad. Licenciado, el sábado recibí una visita muy inesperada, comenzó Elena, y procedió a relatarle toda la conversación con el auditor forense, incluyendo las acusaciones de lavado de dinero y el uso de su identidad para abrir cuentas bancarias. Ramírez escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando Elena terminó, él permaneció en silencio durante varios minutos, revisando sus propias notas. Esto explica muchas cosas, dijo finalmente. Las medidas precautorias que solicitamos fueron aprobadas el viernes, y cuando tratamos de congelar las cuentas de su esposo, descubrimos que había muchas más de las que habíamos estimado inicialmente. ¿Qué significa eso? Significa que su esposo ha estado operando una red financiera mucho más compleja de lo que aparentaba. Encontramos cuentas en 3 bancos diferentes, algunas a su nombre conjunto, otras solo a nombre de él, y varias más que aparentemente están a nombre suyo pero que usted nunca autorizó. Elena sintió una mezcla de vindicación y terror. ¿Cuánto dinero estamos hablando? En las cuentas que logramos identificar hasta ahora, hay aproximadamente 8.5 millones de pesos. Pero el contador forense que contratamos sospecha que hay mucho más en cuentas offshore o en activos que aún no hemos descubierto. ¿Y qué pasa con las cuentas que están a mi nombre sin mi autorización? Ramírez se inclinó hacia adelante. Ahí es donde la situación se vuelve muy favorable para usted, señora Herrera. Si podemos demostrar que su esposo abrió esas cuentas fraudulentamente usando su identidad, no solo tenemos evidencia de delitos financieros, sino que también podemos argumentar que usted tiene derecho a todo ese dinero como compensación por el fraude. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Todo? Potencialmente sí. Además, si el auditor forense tiene razón y su esposo ha estado lavando dinero de contratos gubernamentales, las autoridades podrían ofrecer inmunidad y protección a cambio de su cooperación. ¿Qué tipo de protección? Protección legal, principalmente. Si usted coopera con la investigación y ayuda a exponer las actividades ilegales de su esposo,
Las autoridades generalmente no procesan a los cónyuges que fueron víctimas de fraude de identidad. Elena se sintió abrumada por la magnitud de las implicaciones. ¿Y qué pasa con el divorcio mientras tanto? Ahí vienen las buenas noticias, dijo Ramírez con una sonrisa genuina. El licenciado Mendoza llamó esta mañana queriendo negociar. Aparentemente su esposo está muy preocupado por las medidas precautorias y quiere resolver el divorcio rápidamente. ¿Qué tipo de negociación? Están ofreciendo 2 millones de pesos como liquidación, la custodia compartida de los niños, y que usted se quede con la casa. Elena casi se rió de la ironía. La semana pasada me ofrecían 200,000 pesos. Ahora ofrecen 2 millones. ¿Qué cambió? Se dieron cuenta de que usted no es la esposa indefensa que pensaban que era. Y probablemente están empezando a entender que tienen mucho más que perder de lo que habían calculado. ¿Debería aceptar la oferta? Ramírez negó con la cabeza enfáticamente. Absolutamente no. Ahora que sabemos sobre la investigación criminal, nuestra posición es mucho más fuerte. Vamos a contraatacar con nuestras propias demandas. ¿Qué tipo de demandas? Vamos a demandar por la mitad de todos los activos legítimos, más compensación por daños morales, más la devolución de todo el dinero que gastó en su amante, más una compensación adicional por el uso fraudulento de su identidad. Conservadoramente estamos hablando de 10 a 15 millones de pesos. Elena se quedó sin palabras. La diferencia entre los 200,000 pesos originales y los 15 millones que ahora podría obtener era astronómica. Pero hay algo más que necesita saber, continuó Ramírez. Su esposo aparentemente no sabe todavía sobre la investigación criminal. El auditor forense quiere mantenerlo así hasta que puedan reunir más evidencia. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tiene que seguir actuando con normalidad en casa mientras coordinamos con las autoridades. Va a ser difícil, pero es crucial para el éxito tanto del caso criminal como del divorcio. Elena pensó en las últimas noches, fingiendo dormir mientras Ricardo hacía llamadas susurradas, manteniendo conversaciones superficiales durante las comidas, simulando que no sabía nada sobre sus actividades secretas. ¿Por cuánto tiempo más? Probablemente unas semanas más. El auditor forense dice que están muy cerca de tener suficiente evidencia para presentar cargos criminales. Una vez que eso suceda, todo cambiará muy rápidamente. Ramírez le entregó varios documentos nuevos. Mientras tanto, necesito que firme estos papeles autorizándome a trabajar con el auditor forense y coordinando nuestras estrategias legales. Elena revisó los documentos cuidadosamente antes de firmarlos. Por primera vez en su vida adulta, estaba tomando decisiones financieras y legales importantes por sí misma. ¿Y mis hijos? ¿Cómo afectará todo esto a Sofía y Diego? Ese es probablemente el aspecto más delicado de toda la situación, admitió Ramírez. Cuando se hagan públicos los cargos criminales contra su esposo, habrá cobertura mediática. Los niños van a tener que lidiar con eso en la escuela y en sus círculos sociales. Elena sintió una punzada de dolor al imaginarse a sus hijos enfrentando el escrutinio público y la humillación de tener un padre acusado de delitos graves. ¿Hay alguna manera de protegerlos? Podemos solicitar que los detalles relacionados con menores de edad se mantengan sellados en los expedientes judiciales. Y podría considerar el conseguir ayuda psicológica para ellos antes de que la situación se haga pública. Elena asintió. Era otra cosa más en su lista creciente de responsabilidades y preocupaciones. Una cosa más, señora Herrera, dijo Ramírez mientras ella se preparaba para irse. Necesito que sea extremadamente cuidadosa con cualquier documento que encuentre en casa. No los mueva del lugar, solo tómeles fotografías. Si su esposo nota que algo falta o ha sido movido, podría sospechar. Elena salió de la oficina de Ramírez con una mezcla de esperanza y ansiedad. La diferencia en su situación legal en una semana era dramática, pero también entendía que los próximos días serían cruciales y potencialmente peligrosos. Decidió almorzar en un pequeño café cerca de la oficina antes de regresar a casa. Necesitaba tiempo para procesar toda la información y prepararse mentalmente para continuar la farsa de normalidad con Ricardo. Mientras tomaba un café y un sándwich, su teléfono sonó. Era Mendizábal. «Señora Herrera, ¿puede hablar?» «Sí, estoy sola».
Necesito reunirme con usted esta tarde. Hemos obtenido nueva información que cambia significativamente nuestra estrategia. ¿Qué tipo de información? Es mejor que lo discutamos en persona. ¿Puede venir a mi oficina a las 4? Elena acordó la reunión y pasó el resto del almuerzo preguntándose qué nuevos desarrollos habían surgido. Su vida se había convertido en una telenovela llena de giros inesperados. Regresó a casa para encontrarla vacía. Los niños estaban en la escuela, y Ricardo aparentemente había salido. Aprovechó la oportunidad para revisar más documentos en el estudio, esta vez con una comprensión más clara de qué buscar. En una carpeta que había pasado por alto anteriormente, encontró correspondencia con bancos en Islas Caimán y Panamá. Los documentos estaban en inglés, pero pudo entender lo suficiente para darse cuenta de que se trataba de cuentas offshore, con saldos sustanciales. También encontró un pasaporte adicional de Ricardo que no conocía, emitido apenas 6 meses atrás. Esto la preocupó, ya que sugería que su esposo podría estar preparándose para huir del país si fuera necesario. Fotografió todo cuidadosamente, y luego reorganizó los documentos exactamente como los había encontrado. A las 3:30, se dirigió a la oficina de Mendizábal, ubicada en un edificio corporativo moderno en la zona financiera de Guadalajara. La oficina era más grande e impresionante de lo que había esperado, con varios contadores y auditores trabajando en cubículos llenos de documentos y computadoras. Mendizábal la recibió inmediatamente y la condujo a una sala de conferencias privada, donde había otro hombre esperando. Señora Herrera, quiero presentarle al agente fiscal Miguel Castellanos de la Procuraduría General del Estado. Él está liderando la investigación criminal contra su esposo. Castellanos era un hombre de unos 40 años, complexión atlética, cabello corto y una presencia que irradiaba autoridad. Vestía un traje azul oscuro y tenía una expresión seria pero no intimidante. Señora Herrera, agradezco su cooperación hasta ahora. La información que ha proporcionado ha sido invaluable para nuestra investigación. Elena se sentó, sintiéndose ligeramente intimidada por la formalidad de la situación. ¿Qué han descubierto? Su esposo ha estado operando un esquema de corrupción y lavado de dinero que involucra a varios funcionarios públicos de alto nivel. Hemos documentado sobre pagos sistemáticos en contratos de construcción gubernamental, con la diferencia siendo desviada a cuentas personales. Mendizábal abrió una carpeta llena de gráficos y documentos. Hasta ahora, hemos identificado aproximadamente 35 millones de pesos en transacciones irregulares durante los últimos 4 años. Elena sintió que se mareaba. ¿35 millones? Es una cantidad sustancial, confirmó Castellanos. Y lo más preocupante es que gran parte de ese dinero ha sido transferido a cuentas offshore, que serían muy difíciles de recuperar si su esposo decide huir del país. ¿Creen que está planeando huir? Los dos hombres intercambiaron miradas. Es una posibilidad real, admitió Castellanos. Por eso necesitamos actuar rápidamente. Estamos planeando arrestarlo el próximo viernes, pero antes necesitamos su ayuda para asegurar cierta evidencia crítica. ¿Qué tipo de ayuda? Mendizábal se inclinó hacia adelante. Necesitamos que coloque un dispositivo de grabación en el estudio de su esposo. Tenemos información de que va a tener una reunión muy importante el jueves por la noche, con algunos de sus cómplices para coordinar la destrucción de evidencia. Elena sintió un escalofrío de miedo. ¿Es legal eso? ¿Y si me descubre? Es completamente legal con su consentimiento, ya que es su hogar conyugal, explicó Castellanos. Y respecto al riesgo, entendemos su preocupación. Por eso vamos a tener agentes vigilando la casa durante esos días. ¿Agentes vigilando mi casa? ¿Y si mis hijos los ven? Serán completamente discretos. Ni sus hijos ni su esposo sabrán que están ahí. Elena se sintió abrumada por la magnitud de lo que le estaban pidiendo. ¿Qué pasa si algo sale mal? Señora Herrera, dijo Castellanos con voz firme pero comprensiva. Entiendo que esto es aterrador, pero necesita entender que su esposo ha estado cometiendo delitos graves usando su identidad. Si no actuamos ahora, podría transferir todo el dinero restante al extranjero y dejarla a usted enfrentando posibles cargos criminales. ¿Yo podría enfrentar cargos? Es poco probable si coopera con nosotros. Pero si decidiera no cooperar,
y luego descubriéramos que sabía sobre las actividades ilegales sin reportarlas, eso podría cambiar nuestra perspectiva sobre su nivel de complicidad. Elena entendió la amenaza implícita. No tenía mucha opción en el asunto. ¿Qué exactamente necesito hacer? Mendizábal sacó un dispositivo pequeño del tamaño de una moneda. Este es un micrófono inalámbrico de última generación. Solo necesita colocarlo debajo del escritorio de su esposo. Nosotros monitoreamos desde una van estacionada cerca de su casa. ¿Y después? Después se mantiene alejada del estudio el jueves por la noche. Deje que la reunión se desarrolle normalmente. Nosotros grabaremos todo y tendremos la evidencia que necesitamos para proceder con los arrestos. Elena tomó el dispositivo, sorprendida por lo pequeño y liviano que era. ¿Cuándo tengo que instalarlo? Esta noche, después de que su esposo se duerma. Es importante que lo haga tan pronto como sea posible en caso de que tenga reuniones inesperadas antes del jueves. Castellanos le entregó una tarjeta con un número de teléfono. Este es mi número directo. Puede llamarme a cualquier hora si tiene preguntas o si surge alguna emergencia. Elena se despidió de los dos hombres sintiéndose como si estuviera viviendo en una película de suspenso. La esposa ama de casa que había sido apenas una semana atrás, ahora era una informante en una investigación criminal federal. El trayecto de regreso a casa fue tenso. Elena practicó en su mente cómo actuaría normalmente cuando Ricardo llegara. Tenía que cocinar la cena, ayudar a los niños con sus tareas y mantener la rutina familiar habitual. Todo mientras cargaba con el peso de secretos que podrían destruir completamente su vida, tal como la conocía. Diego llegó primero, emocionado porque el scout universitario había programado una reunión formal para el siguiente viernes. Elena celebró con él, pero internamente se preocupó porque ese era el mismo día que las autoridades planeaban arrestar a Ricardo. Sofía llegó una hora después, menos entusiasta de lo usual. Elena notó que su hija parecía preocupada por algo. ¿Todo bien en la escuela, mi amor? Sí, pero... Mamá, algunas de mis amigas han estado haciendo comentarios raros sobre papá. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué tipo de comentarios? Nada específico. Solo que sus padres han estado hablando sobre problemas en algunos proyectos de construcción del gobierno, y el nombre de papá ha salido en esas conversaciones. Elena se dio cuenta de que los rumores sobre la investigación ya estaban comenzando a circular en ciertos círculos. Tenía que preparar a sus hijos para lo que se avecinaba, pero sin revelar información que pudiera comprometer la investigación. Cariño, a veces la gente habla de cosas que no entiende completamente. Si alguien te dice algo sobre tu papá, simplemente diles que no sabes de qué están hablando y cambies el tema. ¿Pero es cierto que hay problemas? Elena eligió sus palabras cuidadosamente. Tu papá está pasando por algunos desafíos en el trabajo, pero eso no tiene nada que ver contigo o con Diego. Ustedes no tienen por qué preocuparse por eso. Ricardo llegó a casa más tarde de lo usual, pasadas las 9 p.m. Elena notó inmediatamente que se veía más estresado y agitado que en días anteriores. Sus ojos tenían una calidad salvaje que no había visto antes, y sus movimientos eran nerviosos y erráticos. ¿Dónde están los niños? Preguntó abruptamente. En sus habitaciones haciendo tarea. ¿Quieres que caliente tu cena? No tengo hambre. Necesito trabajar. Ricardo se dirigió directamente a su estudio y cerró la puerta. Elena pudo escuchar que comenzó a hacer llamadas telefónicas inmediatamente, hablando en voz baja pero con tono urgente. Ayudó a los niños a terminar sus tareas y los mandó a dormir, tratando de mantener la rutina normal a pesar de la tensión que llenaba la casa. A las 11 p.m., Ricardo salió de su estudio con aspecto de exhausto. Elena estaba en la sala, fingiendo ver televisión mientras esperaba que él se fuera a dormir. Voy a acostarme, anunció sin mirarla. Yo subo en un momento, respondió Elena. Esperó hasta escuchar que Ricardo se metiera al baño para su rutina nocturna. Luego subió silenciosamente a la habitación. Él salió del baño en pijama y se acostó inmediatamente dándole la espalda. Elena fingió prepararse para dormir, pero mantuvo todos sus sentidos alerta, esperando que la respiración de Ricardo se volviera profunda y regular. Después de lo que le pareció una eternidad,
Finalmente escuchó los ronquidos suaves que indicaban que estaba profundamente dormido. Con el corazón latiendo fuertemente, Elena salió silenciosamente de la cama y bajó las escaleras. Cada escalón que crujía la hacía parar y esperar, asegurándose de que Ricardo no se hubiera despertado. Llegó al estudio y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Usando la linterna de su teléfono para iluminar, se dirigió al escritorio de Ricardo. El dispositivo de grabación era tan pequeño que tuvo dificultades para encontrar un lugar donde pegarlo que fuera discreto pero efectivo. Finalmente decidió colocarlo en la parte inferior del cajón central del escritorio, donde sería invisible, pero podría captar conversaciones claramente. Mientras manipulaba el dispositivo, sus manos temblaron tanto que casi lo dejó caer. La realidad de lo que estaba haciendo la golpeó completamente. Estaba espiando a su propio esposo para ayudar a las autoridades a construir un caso criminal contra él. Una vez que el dispositivo estuvo instalado, Elena salió del estudio y regresó a la habitación tan silenciosamente como había bajado. Ricardo seguía durmiendo profundamente, ajeno al hecho de que su esposa acababa de dar el paso final para garantizar su arresto. Elena se acostó, pero no pudo dormir. Su mente corría con todas las posibles consecuencias de sus acciones. ¿Qué pasaría cuando arrestaran a Ricardo? ¿Cómo reaccionarían sus hijos? ¿Estaría haciendo lo correcto? Pero cada vez que comenzaba a dudar, recordaba los millones de pesos que Ricardo había robado, el dinero que había gastado en Valentina mientras planeaba dejar a su familia sin nada, y el uso fraudulento de su identidad para ocultar sus crímenes. Por primera vez en su matrimonio, Elena se sintió completamente desconectada del hombre que dormía a su lado. Ya no era su esposo, el padre de sus hijos, o su compañero de vida. Era un criminal que había estado manipulando y traicionando a su familia durante años. El miércoles y jueves pasaron en una neblina de tensión y acting forzado. Ricardo pasó la mayor parte del tiempo en su estudio, haciendo llamadas constantes y pareciendo cada vez más agitado. Elena mantuvo la rutina familiar normal, pero notó que sus hijos también estaban comenzando a sentir la tensión en la casa. El jueves por la noche, tal como habían predicho las autoridades, Ricardo anunció que tendría una reunión de trabajo en casa. Van a venir algunos socios a las 9. Mantén a los niños en sus habitaciones y no nos interrumpas por ningún motivo, ordenó con una dureza que Elena nunca había escuchado antes. Por supuesto, respondió Elena, su corazón acelerándose al darse cuenta de que la reunión que las autoridades habían estado esperando finalmente iba a suceder. A las 8:45, Elena se aseguró de que Sofía y Diego estuvieran en sus habitaciones con las puertas cerradas, supuestamente haciendo tarea. Les dijo que su padre tenía una reunión importante y que no debían bajar por ningún motivo. A las 9 p.m. exactamente, el timbre sonó. Elena abrió la puerta para encontrar 3 hombres en trajes caros que no conocía. Los saludó educadamente y los dirigió al estudio de Ricardo. Luego se retiró a la cocina como se esperaba de ella. Durante las siguientes 2 horas, pudo escuchar voces ocasionales desde el estudio, pero no pudo distinguir palabras específicas. Sabía que en algún lugar cercano, los agentes estaban grabando cada palabra de la conversación que podría determinar el destino de Ricardo, y por extensión, el futuro de su familia. A las 11:15, los hombres se marcharon. Ricardo parecía exhausto y preocupado cuando cerró la puerta detrás de ellos. «Me voy a acostar», anunció sin elaborar sobre la reunión. «¿Todo salió bien?», preguntó Elena tratando de sonar como una esposa preocupada pero no demasiado curiosa. «Todo está bajo control», respondió Ricardo, pero su tono sugería exactamente lo contrario. Esa noche, Elena durmió mejor de lo que había dormido en semanas. Sabía que había hecho todo lo que podía para proteger a su familia y cooperar con la justicia. Lo que sucediera después estaba fuera de sus manos. El viernes amaneció con una sensación de expectativa que Elena podía sentir en cada fibra de su ser. Sabía que antes de que terminara el día, toda su vida habría cambiado para siempre. El viernes 16 de febrero, amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que prometía un día hermoso en Guadalajara. Elena despertó temprano, antes de que sonara la alarma, con una mezcla de ansiedad y determinación que había aprendido a reconocer
como la sensación que precedía a los momentos que cambiarían su vida para siempre. Ricardo ya no estaba en la cama cuando ella despertó. Pudo escuchar la ducha corriendo en el baño principal, y el aroma de café recién hecho flotaba desde la cocina. Era inusual que él se levantara tan temprano un viernes, pero Elena sospechaba que el estrés de los últimos días lo tenía desvelado. Se vistió cuidadosamente con un vestido azul marino de corte profesional, algo que la haría verse seria y respetable para lo que sabía. Sería un día lleno de eventos importantes. Mientras se peinaba frente al espejo, practicó las expresiones que tendría que mostrar. Sorpresa cuando arrestaran a Ricardo, determinación cuando hablara con los medios, y calma tranquilizadora cuando tuviera que explicar la situación a sus hijos. Bajó a la cocina para encontrar a Ricardo ya vestido con uno de sus mejores trajes, un Armani gris oscuro que había comprado durante un viaje de negocios a Italia el año anterior. Estaba parado junto a la ventana, mirando hacia la calle, mientras sostenía una taza de café con manos que Elena notó temblaban ligeramente. «Buenos días», dijo Elena, tratando de sonar normal. Ricardo se volvió hacia ella, y Elena se sorprendió por lo que vio en su rostro. Las ojeras eran más pronunciadas que nunca. Sus ojos tenían una calidad salvaje y desesperada, y había una tensión en su mandíbula que sugería que había estado apretando los dientes durante horas. «Buenos días», respondió con voz ronca. «¿Los niños ya se levantaron?» «Todavía no. Es temprano para un viernes». Ricardo asintió y regresó su atención a la ventana. Elena se preguntó si había visto algo sospechoso afuera, o si simplemente estaba paranoia natural de un hombre que sabía que sus crímenes estaban a punto de ser expuestos. Preparó el desayuno en silencio, hirviendo huevos para Diego, tostando pan para Sofía, y tratando de mantener la rutina matutina normal, a pesar de la tensión que llenaba la cocina como una niebla espesa. «Elena», dijo Ricardo de repente, sin volverse desde la ventana. «¿Sí? Si algo me pasa, si algo sale mal en el trabajo, o hay problemas legales, quiero que sepas que siempre traté de proteger a esta familia». Elena sintió un escalofrío. Era la conversación más vulnerable que habían tenido en meses, y llegaba en el peor momento posible. «¿Qué tipo de problemas podría haber?», preguntó, fingiendo ignorancia. «Solo problemas. Los negocios son complicados, y a veces las cosas se salen de control sin que uno se dé cuenta». Elena se acercó a él, actuando como la esposa preocupada que se suponía que era. «Ricardo, me estás asustando. ¿Hay algo específico de lo que debería preocuparme?» Él finalmente se volvió para mirarla, y por un momento, Elena vio al hombre que había amado durante 18 años. Debajo de la desesperación y el miedo, estaba el Ricardo que había conocido en la universidad, el joven ambicioso que había soñado con construir un imperio, pero que se había perdido en el camino. Solo, cuida a los niños. Sin importar lo que pase, ellos son lo más importante. Antes de que Elena pudiera responder, Diego bajó las escaleras con su uniforme escolar y la mochila deportiva, silbando la misma canción de siempre. Su energía juvenil contrastaba dramáticamente con la tensión de la cocina. «Buenos días, familia», gritó alegre dirigiéndose directamente hacia los huevos que Elena había preparado. «Buenos días, campeón», respondió Ricardo, su voz adquiriendo inmediatamente un tono paternal normal. «¿Listo para impresionar a los scouts universitarios hoy?» «Más que listo. El entrenador dice que van a venir representantes de 3 universidades diferentes», respondió Diego entre bocados. Elena sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que Diego no sabía que su reunión con los scouts probablemente tendría que ser pospuesta indefinidamente una vez que arrestaran a su padre. Sofía apareció minutos después, arrastrando los pies y quejándose de un examen de matemáticas para el cual no se sentía preparada. Elena notó que su hija observaba discretamente a Ricardo mientras desayunaba, como si hubiera detectado algo extraño en su comportamiento. «Papá, ¿estás bien? Te ves raro», comentó Sofía con la franqueza típica de los adolescentes. «Solo estoy cansado, princesa. El trabajo ha estado muy demandante últimamente», respondió Ricardo, forzando una sonrisa. «Bueno, al menos es viernes. Puedes descansar este fin de semana», dijo Diego optimistamente.
Elena y Ricardo intercambiaron una mirada rápida. Ambos sabían que Ricardo no tendría un fin de semana de descanso, aunque por razones muy diferentes. Después de que los niños se marcharon a la escuela, la casa se sumió en un silencio tenso. Ricardo se dirigió a su estudio y cerró la puerta, mientras Elena subió a la habitación para terminar de arreglarse. Sabía que las autoridades podrían llegar en cualquier momento, y quería estar completamente preparada. A las 9:30 am, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Todo procederá según lo planeado. Manténgase alejada del estudio cuando lleguemos. MC. Elena entendió que era Mendizábal confirmando que el arresto sucedería pronto. Se dirigió a la cocina y comenzó a lavar los platos del desayuno, manteniendo las manos ocupadas mientras su mente corría con anticipación. A las 10:15, escuchó que Ricardo hacía una llamada telefónica desde su estudio. Su voz estaba elevada y sonaba agitada, aunque no pudo distinguir las palabras específicas. La llamada duró casi 20 minutos, y cuando terminó, Ricardo salió del estudio con aspecto de estar completamente abrumado. «Elena, voy a salir un rato. Tengo que resolver algunos asuntos urgentes en la oficina», anunció, tomando las llaves de su Mercedes del gancho junto a la puerta. Elena sintió pánico. Si Ricardo se marchaba ahora, las autoridades podrían perderlo. «¿No puedes manejar eso por teléfono?» «No. Necesito estar ahí en persona. Regreso en unas horas». Ricardo se dirigió hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, el timbre sonó. Elena sintió que el corazón se le detuvo. «¿Esperas a alguien?», preguntó Ricardo, su mano congelada en el picaporte. «No», respondió Elena honestamente. El timbre sonó nuevamente, seguido de golpes firmes en la puerta. Ricardo miró por la ventana lateral, y Elena vio que su rostro se ponía pálido. «Policía», murmuró. Elena se acercó a la ventana y pudo ver varios vehículos estacionados en la calle. 2 patrullas, una camioneta negra y un sedán que reconoció como el auto de Mendizábal. Había al menos 6 hombres en trajes oscuros parados en el porche delantero. «Señor Herrera, abra la puerta. Señor Herrera, abra la puerta, por favor. Tenemos una orden de arresto», gritó una voz autoritaria desde el exterior. Ricardo se volvió hacia Elena con una expresión que mezclaba terror, ira y desesperación. Por un momento, Elena pensó que podría intentar huir por la puerta trasera, pero parecía estar paralizado por la shock de la situación. «¿Sabías sobre esto?», le preguntó Ricardo con voz temblorosa. Elena se las arregló para parecer completamente sorprendida. «¿Saber qué? ¿De qué están hablando?». Los golpes en la puerta se intensificaron. «Señor Herrera, si no abre la puerta en los próximos 30 segundos, procederemos a forzar la entrada». Ricardo cerró los ojos durante un momento, como si estuviera tratando de despertar de una pesadilla. Luego, con movimientos lentos y deliberados, se dirigió hacia la puerta y la abrió. Inmediatamente 3 agentes entraron a la casa con sus credenciales extendidas. Elena reconoció al agente fiscal Castellanos al frente del grupo. «Ricardo Herrera, está usted arrestado por los delitos de fraude, lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos y falsificación de documentos», anunció Castellanos con voz clara y autoritaria. «Esto es un error», protestó Ricardo mientras uno de los agentes le ponía las esposas. «Soy un empresario respetable. Mis abogados van a...». «Tiene derecho a permanecer callado», continuó Castellanos ignorando las protestas. «Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado». Elena observó la escena con una mezcla de satisfacción y horror. Ver a Ricardo esposado y siendo arrestado en su propia casa era surreal, como estar viendo una película en la que accidentalmente había terminado como protagonista. «Elena», gritó Ricardo mientras los agentes lo guiaban hacia la puerta. «Llama a Patricio Mendoza inmediatamente. Dile que esto es una persecución política. Dile que, señor Herrera, le recomiendo que guarde silencio hasta que hable con su abogado», interrumpió Castellanos firmemente. Después de que se llevaron a Ricardo, Castellanos se acercó a Elena, quien había estado parada junto a la escalera, fingiendo estar en shock. «Señora Herrera, lamento que haya tenido que presenciar esto. ¿Se encuentra bien?».
Yo no entiendo qué está pasando, murmuró Elena actuando confundida. ¿Por qué arrestaron a mi esposo? Su esposo ha sido acusado de varios delitos financieros graves. Tenemos una orden de cateo para registrar la casa, especialmente su oficina. ¿Nos puede dar acceso? Elena asintió y los guió hacia el estudio de Ricardo. Durante las siguientes 2 horas, observó mientras un equipo de investigadores forenses catalogaba y confiscaba computadoras, documentos, discos duros y cualquier cosa que pudiera contener evidencia. Mendizábal apareció durante el registro, saludando a Elena como si fuera la primera vez que se conocían. Señora Herrera, soy Carlos Mendizábal, contador forense. Estoy aquí para ayudar con el análisis de los documentos financieros. ¿Podríamos hablar en privado? Salieron al jardín trasero, lejos de los otros investigadores. ¿Cómo se siente?, preguntó Mendizábal en voz baja, como si estuviera viviendo una pesadilla. Respondió Elena honestamente. Lo está haciendo muy bien. La grabación de anoche fue perfecta. Obtuvimos confesiones explícitas de su esposo y sus cómplices sobre la destrucción de evidencia y el movimiento de fondos ilegales. ¿Qué pasa ahora? Ahora comienza la parte difícil. Su esposo va a tratar de implicarla en los delitos, argumentando que usted sabía sobre las actividades ilegales y se benefició de ellas. Pero tenemos evidencia sólida de que fue víctima de fraude de identidad. Elena sintió un escalofrío de miedo. ¿Realmente podrían acusarme? Es poco probable, pero necesita estar preparada para un interrogatorio intenso de los abogados de su esposo. Van a tratar de pintarla como cómplice para reducir la culpabilidad de él. A las 2 p.m. los investigadores terminaron su trabajo y se marcharon, dejando la casa en un desorden completo. Elena se sentó en la sala, rodeada de cajones abiertos y espacios vacíos donde antes habían estado las computadoras y archivos de Ricardo. Su teléfono sonó. Era el licenciado Ramírez. Elena, acabo de enterarme del arresto. ¿Está usted bien? Físicamente sí, pero emocionalmente estoy hecha pedazos. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Los abogados de Ricardo ya están moviéndose para proteger los activos, y tenemos que actuar rápido. Elena llegó a la oficina de Ramírez 1 hora después, para encontrarlo en medio de una actividad frenética. Había papeles esparcidos por todo su escritorio, y estaba hablando simultáneamente por 2 teléfonos diferentes. Elena, siéntese. Tengo noticias importantes, dijo después de colgar ambos teléfonos. ¿Qué tipo de noticias? Primero, las malas. El licenciado Mendoza ya presentó una moción argumentando que usted sabía sobre las actividades ilegales de su esposo, y por lo tanto, no tiene derecho a ningún activo que provenga de fuentes criminales. Elena sintió que se le hundía el estómago. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero no van a tener éxito. Ahora las buenas noticias. El fiscal me confirmó que usted es oficialmente considerada una víctima, no una cómplice. Además, las grabaciones de anoche incluyen a Ricardo admitiendo que usted no sabía nada sobre sus actividades ilegales. ¿En serio? ¿En serio? De hecho, en un punto de la conversación, uno de sus cómplices sugirió involucrarla en el esquema, y Ricardo respondió textualmente: Elena es demasiado inocente. Nunca sospecharía nada, y es mejor mantenerla así. Elena sintió una mezcla de alivio y amargura. Ricardo la había considerado tan ingenua que ni siquiera valía la pena incluirla en sus planes criminales. ¿Qué significa eso para el divorcio? Ramírez sonrió. Significa que tenemos una posición increíblemente fuerte. No solo tiene derecho a la mitad de todos los activos legítimos, sino que también puede reclamar compensación por el uso fraudulento de su identidad y daños morales por la traición. ¿Y los activos ilegales? Esos serán confiscados por el gobierno. Pero aquí viene la parte interesante. Hemos identificado aproximadamente 12 millones de pesos en activos que provienen claramente de fuentes legítimas. La casa, algunas inversiones anteriores al matrimonio que crecieron durante el matrimonio y las ganancias legales de la empresa. Elena sintió una oleada de esperanza. ¿12 millones? Posiblemente más. Y considerando que Ricardo gastó aproximadamente 3 millones en su amante usando fondos matrimoniales, usted puede reclamar esa cantidad adicional como compensación. ¿Qué pasa con la custodia de los niños?
Con Ricardo enfrentando posibles años de prisión, la custodia completa para usted es prácticamente garantizada. Él podrá tener visitas supervisadas si es que no va a la cárcel, pero los niños van a vivir con usted. Elena se sintió abrumada por el alivio. Después de semanas de terror sobre perder a sus hijos, finalmente tenía la seguridad de que estarían seguros con ella. Hay una cosa más, continuó Ramírez. Los medios de comunicación ya se enteraron del arresto. Para ver cobertura noticiosa, y probablemente reporteros tratando de contactarla. ¿Qué debo decir? Nada por ahora. Vamos a preparar una declaración oficial, pero por el momento, no hable con ningún reportero. Elena salió de la oficina de Ramírez sintiéndose más optimista de lo que había estado en semanas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía que tenía control sobre su situación y que el futuro podría ser mejor de lo que había imaginado. Pero su sensación de alivio se desvaneció cuando llegó a casa y vio a sus hijos sentados en los escalones del porche delantero. Diego tenía los ojos rojos de llorar y Sofía la miraba con una expresión de dolor y confusión que partió el corazón de Elena. «Mamá», dijo Sofía cuando Elena se acercó, «¿es cierto lo que están diciendo en las noticias sobre papá?» Elena se sentó entre sus dos hijos en los escalones, rodeándolos con sus brazos. Era el momento que había estado temiendo durante semanas. ¿Qué escucharon exactamente? Que arrestaron a papá por robar dinero del gobierno, respondió Diego con voz quebrada. En la escuela todos estaban hablando de eso. Algunos niños me dijeron cosas horribles. Y en mi escuela también, agregó Sofía. Mis amigas me enseñaron artículos en sus teléfonos. Dicen que papá robó millones de pesos. Elena respiró profundamente. Había llegado el momento de la honestidad. Hijos, su papá cometió algunos errores muy graves en su trabajo, hizo cosas que no debería haber hecho, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Pero es cierto que robó dinero?, insistió Diego. Sí, mi amor, es cierto. Sofía comenzó a llorar. ¿Por qué haría algo así? Teníamos una buena vida. ¿Por qué necesitaba robar? Elena no tenía una respuesta satisfactoria para esa pregunta. A veces los adultos toman decisiones muy malas, incluso cuando saben que están mal. Su papá se dejó llevar por la codicia y perdió de vista lo que realmente importaba. ¿Va a ir a la cárcel?, preguntó Diego. Es posible. Probablemente sí. Los tres se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno procesando la nueva realidad de sus vidas. Elena sabía que este era solo el comienzo de un proceso largo y doloroso para sus hijos. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó Sofía finalmente. Vamos a estar bien, respondió Elena con más confianza de la que sentía. Van a seguir viviendo conmigo, van a seguir yendo a la misma escuela. Y vamos a salir adelante juntos. ¿Pero vamos a tener dinero? ¿Vamos a tener que mudarnos?, preguntó Diego preocupado. No van a tener que preocuparse por el dinero. Y probablemente vamos a poder quedarnos en esta casa. Las cosas van a cambiar, pero no van a estar peor. ¿Y papá? ¿Lo vamos a poder ver?, preguntó Sofía. Elena eligió sus palabras cuidadosamente. Su papá va a tener que resolver sus problemas legales primero. Pero sin importar lo que pase, él sigue siendo su padre, y los ama mucho. Esa noche, Elena preparó la cena favorita de los niños. Tacos de carnitas con guacamole casero. Trataron de mantener una conversación normal, pero la ausencia de Ricardo era palpable. La silla vacía en la cabecera de la mesa servía como un recordatorio constante de cuánto había cambiado su vida en un solo día. Después de la cena, Elena ayudó a los niños con sus tareas como siempre, pero notó que ambos estaban distraídos y emocionalmente agotados. Diego no tenía su energía usual, y Sofía estaba inusualmente silenciosa. A las 9 p.m., después de que los niños se fueron a dormir, Elena se sirvió una copa de vino y se sentó en la sala para reflexionar sobre los eventos del día. Su teléfono había estado sonando constantemente con llamadas de números desconocidos, probablemente reporteros, pero ella no había contestado ninguna. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de María. Vi las noticias. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya? Elena respondió. Estoy bien. Mañana hablamos. Otro mensaje llegó, este de un número desconocido. Soy reportera de Televisa. Me gustaría hablar contigo sobre la situación de tu esposo. Elena borró el mensaje sin responder.
A las 10:30 decidió acostarse temprano. Había sido el día más largo de su vida, y sabía que los próximos días serían igualmente desafiantes. Mientras se preparaba para dormir, se dio cuenta de que por primera vez en meses no sentía ansiedad por el futuro. Sí, su vida había cambiado dramáticamente. Sí, sus hijos tendrían que lidiar con la humillación pública de tener un padre criminal. Sí, habría batallas legales y desafíos financieros por delante, pero también tenía libertad. Libertad de las mentiras, de la manipulación, de vivir con un hombre que la había traicionado de las maneras más profundas posibles. Tenía la oportunidad de reconstruir su vida según sus propios términos, con sus hijos a su lado y con recursos suficientes para darles un futuro seguro. Se acostó en la cama que había compartido con Ricardo durante tantos años, pero esta vez se estiró completamente, ocupando todo el espacio. No tendría que preocuparse más por despertarlo con sus movimientos, o por escuchar sus conversaciones telefónicas secretas, o por fingir que no notaba su frialdad emocional. El sábado amaneció con lluvia, como si el cielo estuviera llorando por el final de una era. Elena despertó descansada a pesar de todo lo que había pasado, y encontró a sus hijos ya despiertos en la cocina, preparando su propio desayuno. «Buenos días», saludó, notando que ambos parecían estar un poco mejor que la noche anterior. «Buenos días, mamá», respondieron al unísono. «¿Cómo durmieron?» «Mejor de lo que esperaba», admitió Sofía. «Es raro, pero la casa se siente más tranquila sin papá aquí». Elena se sorprendió por la observación de su hija, pero se dio cuenta de que tenía razón. La tensión constante que había llenado la casa durante meses había desaparecido con Ricardo. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó Diego. Elena había estado pensando en eso. Necesitaban una nueva rutina, algo que los ayudara a comenzar a procesar su nueva realidad. «¿Qué les parece si vamos al cine esta tarde? Podemos ver esa película de superhéroes que querían ver». «¿En serio? ¿No deberíamos quedarnos en casa escondidos?», preguntó Sofía. «¿Por qué nos íbamos a esconder? No hicimos nada malo», respondió Elena firmemente. «Su padre cometió errores, pero eso no tiene nada que ver con ustedes. Van a mantener la cabeza en alto y van a seguir viviendo sus vidas». Pasaron el día en actividades normales. Limpiaron la casa, fueron al supermercado y sí, fueron al cine por la tarde. Elena notó algunas miradas curiosas de personas que posiblemente habían visto las noticias, pero nadie se acercó a molestarlos. El domingo, Elena recibió una llamada inesperada del licenciado Ramírez. «Elena, tengo noticias importantes. ¿Puede venir a mi oficina mañana temprano?». «¿Qué tipo de noticias?». «Los abogados de Ricardo quieren negociar un acuerdo de divorcio. Están ofreciendo términos muy favorables para usted». «¿Qué tan favorables?». 8 millones de pesos como liquidación, la casa, custodia completa de los niños y cobertura completa de sus gastos educativos hasta que terminen la universidad. Elena casi se cae de la silla. ¿8 millones? ¿Por qué? Porque saben que si esto va a juicio, usted podría obtener mucho más. Y porque Ricardo quiere minimizar la publicidad adicional. Un juicio prolongado significaría más cobertura mediática. ¿Debo aceptar? Vamos a discutirlo mañana, pero mi consejo preliminar es que sí. Es una oferta excelente que le garantiza seguridad financiera de por vida. Después de colgar, Elena se quedó sentada en la sala, tratando de asimilar la información. En menos de 2 semanas había pasado de enfrentar la pobreza y perder a sus hijos a tener seguridad financiera de por vida y custodia completa. Esa noche, durante la cena, Elena decidió compartir algunas buenas noticias con sus hijos. «Niños, quiero que sepan que las cosas van a estar bien económicamente. No van a tener que cambiar de escuela o preocuparse por dinero». «¿Cómo puedes estar segura?», preguntó Sofía. «Porque tengo buenos abogados que están protegiendo nuestros derechos. Su padre hizo cosas malas, pero eso no significa que nosotros tengamos que sufrir por esas decisiones». Diego levantó la vista de su plato. «¿Vamos a ser ricos?». Elena sonrió. «Van a tener todo lo que necesitan, y algunas cosas que quieren también. Pero más importante, van a tener una mamá que está completamente dedicada a asegurar que tengan la mejor vida posible».
El lunes por la mañana, Elena se reunió con Ramírez para revisar los términos del acuerdo propuesto. Después de 3 horas de discusión y negociación de detalles, decidieron aceptar la oferta. «Felicidades, Elena», dijo Ramírez mientras ella firmaba los documentos finales. «Oficialmente, usted es una mujer libre y financieramente independiente. ¿Cuándo será definitivo?» «El divorcio será final en 30 días. Los activos serán transferidos inmediatamente después». Elena salió de la oficina, sintiéndose como si estuviera caminando en las nubes. En el estacionamiento llamó a María para darle las buenas noticias. «Elena, ¿cómo estás? He querido llamarte, pero no sabía si querías hablar. Estoy increíblemente bien, María. ¿Puedes creer que hace 2 semanas pensé que mi vida había terminado? ¿Y ahora? Ahora siento como si apenas estuviera comenzando». 3 meses después, Elena estaba sentada en el jardín trasero de su casa, ahora oficialmente suya, observando a Diego practicar fútbol con algunos amigos del vecindario. Sofía estaba adentro videollamando con amigas, riéndose de algo que Elena no pudo escuchar pero que la llenó de alegría. Ricardo había sido sentenciado a 8 años de prisión, después de declararse culpable de todos los cargos. Elena había llevado a los niños a visitarlo una vez, una experiencia dolorosa pero necesaria para que pudieran comenzar a procesar su relación con su padre. La casa se había convertido en un hogar nuevamente. Elena había redecorado el estudio de Ricardo, convirtiéndolo en una sala de entretenimiento para los niños. Había eliminado todos los recordatorios de la era de mentiras y manipulación, reemplazándolos con fotografías familiares genuinas y recuerdos de momentos felices. Con su nuevo estatus financiero, Elena había decidido estudiar una maestría en administración de empresas, algo que había querido hacer durante años pero que Ricardo había desalentado. También había comenzado a hacer trabajo voluntario con mujeres en situaciones de violencia doméstica, compartiendo su experiencia sobre señales de alerta y recursos legales. Sus hijos habían demostrado una resiliencia sorprendente. Después de un periodo inicial de ajuste, ambos habían encontrado maneras de procesar la situación de su padre y seguir adelante con sus vidas. Diego había sido seleccionado para el equipo estatal de fútbol y tenía ofertas de becas de varias universidades. Sofía canalizado sus experiencias escribiendo para el periódico escolar, donde había publicado varios artículos sobre el perdón, la resiliencia familiar y superar la adversidad. Elena reflexionó sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo. El día que había recibido la primera llamada sobre el divorcio, había pensado que su vida había terminado. Había creído que era una mujer indefensa, dependiente, sin opciones ni recursos. Pero había descubierto que era más fuerte de lo que había imaginado. Había encontrado valor para luchar por lo que era correcto, inteligencia para navegar sistemas legales complejos y determinación para proteger a sus hijos sin importar el costo personal. Su teléfono vibró con un mensaje de Mendizábal, quien se había convertido en un amigo después de todo lo que habían pasado. «Vi el artículo sobre tu trabajo de voluntariado en el periódico. Estoy orgulloso de ti». Elena sonrió mientras escribía su respuesta. «Gracias. Es increíble cómo las peores experiencias pueden convertirse en las mejores oportunidades para ayudar a otros». Mientras guardaba su teléfono, Diego corrió hacia ella con el rostro iluminado de emoción. «Mamá, el scout de la Universidad de Guadalajara vino a verme entrenar. Dice que quiere hablar contigo sobre una beca completa». Elena abrazó a su hijo, sintiendo una alegría pura que no había experimentado en años. «Eso es maravilloso, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti». «¿Sabes qué es lo mejor?», preguntó Diego. «¿Qué?». «Que llegaste a verme jugar. Has estado en todos mis entrenamientos desde que papá se fue. Eso significa mucho más para mí que cualquier beca». Elena sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. Sus hijos no solo habían sobrevivido la crisis familiar, sino que habían salido fortalecidos por ella. Habían aprendido que el amor verdadero se demuestra con presencia y apoyo, no con dinero o regalos caros. Esa noche, durante la cena, Sofía hizo un anuncio. «Mamá, he estado pensando en qué quiero estudiar en la universidad». «¿Y qué decidiste?» «Derecho. Quiero ser abogada como el licenciado Ramírez. Quiero ayudar a otras familias como él nos ayudó a nosotros».
Elena sintió un orgullo indescriptible. Su hija había tomado las experiencias dolorosas de su familia y las había transformado en motivación para ayudar a otros. Creo que serías una abogada excelente, mi amor. ¿Y sabes qué más? Continuó Sofía. Quiero especializarme en casos donde los esposos tratan de estafar a sus esposas. Quiero asegurarme de que ninguna mujer tenga que pasar por lo que tú pasaste sola. Elena se acercó a su hija y la abrazó fuertemente. Sofía, no hay nada en el mundo que me haría más orgullosa. Más tarde esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Elena se sirvió una copa de vino y salió al jardín trasero. Las estrellas brillaban claramente en el cielo de Guadalajara, y una brisa suave llevaba el aroma de las flores que había plantado el mes anterior. Reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido en los últimos meses. Había comenzado como una víctima, una mujer traicionada que parecía no tener opciones, pero había encontrado fuerzas que no sabía que poseía. Había luchado por la justicia cuando habría sido más fácil aceptar la derrota, y había protegido a sus hijos mientras reconstruía su propia vida. El dinero era importante, por supuesto. La seguridad financiera le daba opciones y oportunidades que no habría tenido de otra manera. Pero lo más valioso que había ganado era algo que el dinero no podía comprar: autorrespeto, independencia, y la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Herrera, soy periodista de El Universal. Estamos haciendo un seguimiento sobre su caso. ¿Podría concedernos una entrevista? Elena miró el mensaje durante un momento. Luego escribió su respuesta. Mi historia no es sobre venganza o victimización. Es sobre encontrar fuerzas que no sabía que tenía, proteger a mi familia y usar mis experiencias para ayudar a otras mujeres. Si quieren hablar sobre eso, pueden llamarme mañana. Envió el mensaje y guardó su teléfono. Era hora de usar su historia para inspirar a otras mujeres que podrían estar pasando por situaciones similares. Si su experiencia podía ayudar aunque fuera a una mujer a encontrar el valor para luchar por sus derechos, entonces todo el dolor y la lucha habrían valido la pena. Elena terminó su vino y entró a la casa. Mañana sería otro día lleno de oportunidades. Tenía clases de maestría en la mañana, una reunión con su abogado para discutir su trabajo pro bono con mujeres maltratadas, y por la tarde, la reunión con el scout universitario para Diego. Era una vida llena y significativa, construida sobre la base de la honestidad, el trabajo duro y el amor genuino por su familia. Era exactamente la vida que había querido durante años, pero que nunca había tenido el valor de perseguir. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras hacia su habitación, Elena sonrió al pensar en cuán diferente se veía su futuro ahora, comparado con aquel terrible día cuando había recibido la primera llamada sobre el divorcio. Ricardo había tratado de dejarla sin un centavo, usando su poder y sus abogados caros para aplastarla completamente, pero había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. Había subestimado su determinación, su inteligencia y su capacidad de luchar por lo que era correcto. Y más importante, había subestimado el poder de la verdad. Por más sofisticados que fueran sus esquemas criminales, por más caros que fueran sus abogados, por más cuidadosamente que hubiera planeado su traición, la verdad había prevalecido al final. Elena se acostó en su cama. Ya no el espacio compartido de mentiras y secretos que había sido durante los últimos años de su matrimonio, sino su santuario personal, donde podía descansar en paz, sabiendo que había protegido a sus hijos y construido una base sólida para sus futuros. Por primera vez en años, Elena Morales se durmió completamente feliz, rodeada de la certeza de que sin importar qué desafíos le trajera el mañana, tenía las herramientas, la fortaleza y el apoyo necesario para enfrentarlos con éxito. La mujer que había llegado con un invitado inesperado a la batalla legal más importante de su vida no había sido un abogado caro o un investigador privado. Había sido ella misma, su propia determinación, su propia inteligencia y su propia capacidad de luchar por la justicia cuando todo parecía perdido. Y esa había sido la arma más poderosa de todas.
¿Te gustó esta historia de justicia y superación? Elena demostró que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad de luchar por lo que es correcto. Su valentía para enfrentar la traición y proteger a su familia nos enseña que nunca debemos subestimar nuestra propia fuerza interior. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Elena tomó las decisiones correctas? ¿Qué habrías hecho tú en su situación? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tu punto de vista con nuestra comunidad. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video para apoyar nuestro contenido. Y si quieres seguir viendo más historias inspiradoras de personas que lucharon contra la adversidad y ganaron, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras nuevas historias. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo contenido de calidad que realmente vale la pena ver. Nos vemos en el próximo video.